Bendiciones y que la gracia de Dios esté con ustedes, hermosas mujeres del Señor. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, Padre de la gloria, a ti venimos como hijas, a acercarnos al misterio precioso de nuestra feminidad y a pedirte que nos asistas con la intercesión de la Virgen María y de San José, a través de los méritos preciosos del sacrificio de Cristo en la cruz por la acción del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un breve recorderis de lo que llevamos hasta ahora y hacia dónde se va dirigiendo nuestros pasos, hacia qué dirección vamos encontrando sentido de todos los temas que hemos tratado hasta hoy. Hemos visto en primera instancia el valor de la mujer, el verdadero valor por ser quien es y el valor que el mundo le quiere proponer. Eso lo hemos llamado trampas, a ese valor extrínseco de la mujer. Después hemos caminado hacia un profundizar en la verdad de nuestra creación. Cuando Dios nos ha creado, ¿qué es el mensaje que ha querido enviar al mundo a través de nuestra creación? Y nos ha creado también, esa era la tercera charla, con unos atributos o con unas características propias por el hecho de ser mujeres. Tenemos una riqueza impresionante. Ahora, en esta charla preciosa, vamos a ver cuál es el papel de la mujer en la historia de la salvación. ¿Cuál ha sido ese papel preponderante de la mujer sobresaliente? Un papel que sin duda alguna, sin la mujer, no hubiese sido posible la historia de la salvación tal y como nos ha llegado hasta nuestros días, después de la creación. Entonces vamos caminando y en esta charla vamos a tener dos momentos y finalizamos con un tercero pequeñito. Esta charla no va a ser tan larga como las otras para que no se asusten. Vamos a tener una charla más corta pero muy sustanciosa, porque de esta charla va a surgir una tarea, y es que nosotros nos vamos a enfrentar también y nos vamos a visualizar desde el pasado, presente hasta el futuro, de lo que es nuestra familia, nuestra historia. Lo que cada una vez como mujeres ha tenido que pasar por una historia. ¿Cómo he llegado a ser lo que soy? Pero hoy vamos a ver unas connotaciones bien importantes de esa historia, porque vamos a profundizar en la Biblia la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ese pueblo escogido por el Señor que está representado en cada una de nosotras. Bueno, entonces vamos a tener dos momentos. Uno, para esa historia del pueblo de Israel, una historia muy presurizada porque no tenemos mucho tiempo para profundizar en detalles históricos, pero sí vamos a hacer como énfasis en esos momentos clave, es decir, vamos a preparar el terreno para conocer muy bien cuáles fueron esos momentos importantes y claves en los cuales estas mujeres de las cuales vamos a hablar en la segunda parte nos abren un poquito la perspectiva y nos dicen, bueno, este es como el contexto en el cual se desarrolló la historia de cada una de estas mujeres.
son fundamentalmente pocas mujeres. No tenemos, bueno, aunque son muchas las que son relevantes, aquí vamos a tomar algunos detalles de la historia que vamos a escuchar. Esto parece, o sea, yo me pongo a ver la historia del pueblo de Israel, su riqueza, su hermosura y cómo nos abre camino también a nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de fe, porque aquí también nos están viendo hombres, aunque es un curso para mujeres, también sé que hay hombres que están profundizando en estas verdades eh, de lo que significa ser una mujer. Y eso me parece súper bien, porque si se dan cuenta, son temas tan bonitos que o sea, los hombres deberían también conocerlo para poder valorar esa riqueza de la cual el Señor nos ha constituido como las tesoreras. Bueno, entonces, primer momento, la historia del pueblo de Israel. Segundo momento, mujeres importantes en esta historia que vamos a contar. Como les digo, es una historia muy presurizada, es una historia muy comprimida en estos minutos porque no tenemos mucho tiempo para detenernos y no es un curso de historia, no, es un curso de dignificación. Pero es importante conocer y también para el tema y para la tarea que necesitamos tener lista para el día, hoy es 10, para el 11, perdón, hoy es 9. Para el 11 necesitamos tener lista esa tarea o lo más pronto posible, porque hay algunas que van un poquito más atrasadas, otras que, bueno, van al día. Y finalizaremos con el contexto espiritual de la Virgen María. Virgen María, por fin apareció ese nombre precioso y esa presencia maternal y especial de la Virgen María, esa presencia femenina que debe ser para todas nosotras valor de referencia. Voy a hacer una pequeña como anotación ahí, y es que todas las mujeres que vamos a ver, todas las mujeres de la historia, las buenas y malas, en sus defectos y en sus cualidades, son prefigura de lo que la Virgen nos viene a presentar con su maternidad, con su belleza, con su feminidad en el plan de Dios, pero también en las mujeres malas es todo lo que ella viene a evitar y todo lo que ella viene a reparar y todo lo que ella viene a sanar con su presencia. Entonces, entre más nosotras nos parezcamos a ella, mayor será nuestra dignidad. Mayor será nuestra dignidad. Tendremos como varias dignidades ahí juntas. Bueno, vamos entonces con la primera parte. El Espíritu Santo nos auxilie, que nos rinda el tiempo. Resulta que vamos a dividir la historia del pueblo de Israel en un origen, en un momento de alianza, es decir, Dios crea el pueblo de Israel. ¿Cómo lo crea? ¿Para qué lo crea? Y lo crea para establecer una alianza en todo el mundo, todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, pero a través de un pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cómo Dios da propósito a esta historia de amor a través de una alianza, y también vamos a ver qué pasa cuando el pueblo rompe esa alianza, es decir, cuando el pueblo se quiere deshacer de esa alianza. Y eso será la tercera parte, que será el destierro. Entonces, en la primera parte vemos cómo, a ver, Dios ya había creado el mundo, había creado al hombre, a la mujer, había creado todo lo que existía, y hay un momento por allá en los inicios del pueblo de Israel, donde Dios tiene contacto con un hombre, se llama Abraham. Abraham resulta que lo ha perdido todo y tiene todo en general. Él vivía en una región, se llamaba Ur de los Caldeos, creo que es el
el nombre completo. Él vivía allí, vivía con su papá, Terá, su papá, y vivía con su esposa Sara. Y ellos vivían felices porque no les hacía falta nada. No les hacía falta nada. Vivían muy cómodamente y empezaron a caminar hacia otra tierra. ¿Por qué? No sabemos. El papá, Terá, sintió ese deseo de irse para otra población. Recuerden que estamos hablando de muchos miles de años atrás, alrededor de 4.000 años, o quizá más. Y había como unas poblaciones nómadas. Entonces ellos arrancaron con sus ganados, con sus animales, con sus tiendas y arrancaron a caminar. Y en el camino se muere el papá de Abraham. Esa es la historia no contada de Abraham. Se le muere el papá. Y resulta que queda Abraham en medio de la nada, sin su papá, que era su norte, porque él era hijo de familia. Abraham era hijo de familia. Más que padre de familia, era hijo de familia, porque el papá era Terá. Entonces se le muere el papá y él queda en la mitad de la nada. Sin hijos, sin descendencia, porque no había podido tener hijos. Con su esposa sí, pero en medio de la nada. ¿Y para dónde pego? O sea, ¿para dónde voy? En ese preciso momento de la historia de este hombre, aparece Yahvé, aparece Dios. Y usaremos el nombre de Yahvé porque es el nombre de la lengua aramea, hebrea, que nos ha llegado a nosotros, ¿cierto? Ese nombre precioso para decir el nombre de Dios desde nuestros orígenes en la fe. Yahvé era el nombre. Entonces aparece Yahvé y le dice, mira, quiero hacer contigo una alianza. Y él, ¿pero tú quién eres? Quiero hacer contigo una alianza y a través de ti te haré padre de muchas gentes. Entonces Dios empieza a revelar a él a través de emociones interiores, a través de comunicación con este hombre. Y este hombre le dice sí al plan de Dios. Y dice, pero no tengo nada que perder, o sea, ya no tengo nada, aunque era ciertamente rico, porque tenía muchos bienes. Y cuando murió el papá, entonces él se quedó con lo del papá, más lo de él, porque era pues el hijo. Y resulta que teniéndolo todo, él tenía como un vacío existencial. Abraham, estamos hablando de Abraham. Y este hombre le dice sí al plan de Dios. Por ese sí entró la fe a los pueblos. Es como la primera vez que hace la aparición en toda la historia de la humanidad, que hace la aparición este Dios a través de una alianza. Y estaba Dios ya creando los primeros hilitos de aquel tejido precioso que servirá de puente para Él y nosotros. Entonces Él dijo, de ti haré una nación grande. Eso lo podemos ver en el libro del Génesis. Pero resulta que la esposa era estéril. Entonces la esposa finalmente puede concebir y Dios a este hombre le pide todo. Y le dice, es que yo soy tu Dios. Tú no podrás ofrecer sacrificios a nada más diferente de mí. Yo soy tu Dios. Entonces yo necesito tener el primer lugar en toda tu vida. Parece ser que lo que entendió Abraham, y esto lo miraremos más adelante cuando entremos a una parte que se llama el discernimiento. Más adelante vamos a ver cómo discierne una mujer, pero es muy importante conocer que Dios se ha revelado al hombre por etapas, ¿cierto? Se ha revelado al hombre por partes y lo ha ido haciendo, lo ha realizado de forma paulatina. Entonces digamos que primero nuestro entendimiento no estaba adecuado a su voz, ¿cierto? Y hablando del primer hombre menos. Digamos que nosotros tenemos la referencia de los santos, ya sabemos cómo suena la voz de Dios, las señales que nos han dejado los santos para identificar y discernir, sobre todo en San Ignacio de Loyola, padre del discernimiento, pero antes no era así. Y el primer hombre en la historia de la fe, Abraham,
Entonces tiene ese contacto con Dios. Y antes se usaba mucho que las tierras le pertenecían a unos dioses que llamaban ellos Baales, y estos dioses necesitaban ser invocados y querían y requerían sacrificio. Entonces él estaba adecuado a ese lenguaje, como que sacrifícamelo todo, como dame lo más importante que tienes, y lo más importante que tenía ya en ese momento, cuando Dios le había regalado su hijo, era Isaac. Entonces él entendió, hay que ofrecer a Isaac. Bendito sea Dios, claro, tuvo que mandar al ángel y decirle, oye, no me hacen, o sea, sí, te agradezco que me quieras dar lo más importante que tienes y te recibo, pero no mates a este niño porque a través de él yo necesito hacer de ti un pueblo. Entonces, ahí empieza, o sea, lo que quiero decir es que antes era muy común que los papás sacrificaran a sus hijos. Venimos de un pueblo, de unas épocas de barbarie, de unas épocas terribles de deshumanización, y a través de la fe Dios ha ido humanizando el mismo ser humano, porque antes se comportaba como un animal. Entonces cuando llega la fe empieza a darle un sentido diferente a lo que significa un sacrificio. Y tan así es que el último sacrificio de sangre y de carne lo realiza nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ahí, a partir de ahí, ya no hay más sacrificios humanos, no hay más sacrificios ni de venados, ni de animales, ni de ninguna clase, solo ese. Y ahí es como otra historia. Pero entonces nosotros vamos a comprender esta historia entre Abraham y Jesús. ¿Qué pasó en esos 2000 años? ¿Qué pasó en esos alrededor de 2200 años, 2000 mal contados, de Abraham a Jesús? Entonces aquí empieza a tejerse ese momento importante de la llegada de Jesús. Recuerden que nosotros estamos viendo nuestra dignidad de mujeres, dignificación de la mujer, lo que significa ser mujer en la historia de la humanidad, de la fe, de esta porción de la humanidad, del pueblo de Israel, que es nuestro referente en la fe, y vamos a construir juntas un camino. Padre, que es en este momento de Abraham a Jesús, Hijo, que es el tiempo de Jesucristo y el mensaje que Él vino a traernos, y el Espíritu Santo, que es el tiempo que estamos viviendo. Digamos que cada uno de estas personas de la Trinidad se ha ido revelando al hombre y sobre todo se quiere revelar a la mujer. Entonces resulta, volviendo a la historia, esto digamos que empieza muy soso, muy tranquilo, eso se pone muy, muy intenso. De una forma muy impresionante vamos a ver qué pasa con este sí que da este hombre. Entonces, Sara, su mujer, logra concebir el primero de toda una generación, de toda una dinastía, de todo un pueblo, de todo mejor dicho, ese es como el origen, como la raíz, como el principio. Esta familia, Abraham, Sara y el hijo que tienen, que es Isaac. Luego este hijo tendrá dos más, solo dos, que serán Esaú y Jacob. Dios, dice, le da como una bendición especial a Abraham, que él va a seguir entregando de generación en generación según corresponda a la historia en la cual estén. Entonces Abraham le entrega la bendición a Isaac, que es su único hijo. Isaac entrega la bendición a Jacob, aunque no es el primogénito. Digamos que hubo ahí como un engaño a través de Rebeca, de la mamá, y dice, pero yo creo, creo yo, dice ella, que esta bendición no se la merece Esaú. Pero es que, entonces miraba como todos los componentes de Esaú y decía, ella como mamá quería que la generación fuera fuerte, prudente, fuera sabia, fuera sensata, y Esaú era muy, muy salvaje. Gustaba mucho de comer, de mujeres, del placer, pero no era sensata, no era sensato. Entonces, a los ojos de la mamá. Entonces la mamá elige, ella,
elige dónde poner esa bendición. Esto luego acarreará unas cosas familiares que no vamos a entrar aquí, pero lo cierto es que la bendición no llegó al primogénito, que era Esaú, sino a Jacob, al segundo. Y resulta que este Jacob entonces se constituye en el padre de una generación de 12 hijos. Estos 12 hijos representarán más adelante el pueblo de Israel. 12 tribus, como 12 familias. Dios se vale entonces de muchos artilugios, de muchas artimañas, de muchos planes, de muchas causalidades, de muchas casualidades también, para llevarlos entonces a Egipto. Y en Egipto, estos hombres y mujeres, hijos de Jacob, las 12 tribus empiezan a crecer de una forma y empieza esa población a crecer y a crecer y a crecer. Y los egipcios dicen, están creciendo mucho. Vamos a ponerles un límite. Vamos a decirles que no pueden seguir teniendo hombres, sino que pueden seguir teniendo mujeres. Es decir, todo hijo Aarón lo mataban. Entonces, ahí empieza la historia. Y a través de todo este drama surge un hombre, en medio de mucha dificultad, surge un hombre llamado Moisés, en el cual el Señor depositará su confianza para sacar a su pueblo de la esclavitud. La esclavitud en la que habían caído de forma accidentada para ellos, pero no accidentada para Dios. Digamos que hacía parte del plan divino entrar en ese diálogo con ese pueblo y darse a conocer a ellos. Él se había dado a conocer, pero digamos que el pueblo de oídas lo había oído, pero no habían visto las hazañas y las grandezas de Dios, de Yahvé, no lo habían visto. Entonces, el Señor los empieza a tener como una manifestación de poder, no solamente para el pueblo de Israel, porque él había hecho toda esta manifestación del pueblo de Israel, las 12 plagas de Egipto, bueno, todo ese montón de plagas que hubieron, también esos prodigios de abrir el mar rojo para que ellos pasaran al desierto y poderlos salvar de sus opresores. Y aquí tengo que decir algo, porque vamos a llegar a otro tipo de desierto que se va a parecer más a un destierro, y ese destierro va a ser diferente a este. Dios le había prometido a este pueblo una tierra que Él le iba a dar en heredad, es decir, les iba Él, Dios, Yahvé, que era el Padre de todos ellos, porque a través de su providencia Él había dado este pueblo, es decir, había hecho parir a la estéril Sara, esposa de Abraham, y a través de ahí había empezado toda la historia. Dios quiere revelarse a este pueblo y quiere darles un lugar, no solamente un lugar en la historia, que ciertamente lo tendrán y lo tienen hasta nuestros tiempos el pueblo de Israel, sino también les quiere dar la tierra prometida. La tierra que hoy se encuentra en tanta disputa y que ha generado tantas guerras en el oriente lejano, esa tierra es la tierra prometida. Es la tierra de Gaza, la franja de Gaza, y ese lugar allí, ese espacio. Es un pedacito, pero sí que ha generado muertos, conflictos, guerras y disputas a lo largo de la historia del hombre, a la historia de la humanidad. Esta tierra prometida, Dios quiere entregársela, pero primero quiere liberar a su pueblo, porque ellos servían a otras cosas que no eran necesariamente Dios. Y es que los egipcios fueron muy inteligentes y tenían subyugado al pueblo, muy parecido a lo que sucede ahora con todos nosotros y sobre todo con nosotras mujeres, porque tenemos como unos yugos puestos sobre nuestras almas, unas cadenas muy sutiles. Entonces el pueblo de Israel, que estaba en Egipto,
tenía que salir de este Egipto para ir a encontrar ese lugar en el mundo, esa tierra prometida, que se le llamará más adelante, pero tenía que dejar algunas cosas. Ellos se habían acomodado a comer bueno. Y cuando ustedes se dan cuenta, en el desierto, y son placeres lícitos, digamos, que necesitamos la comida para vivir, pero era más allá de eso. Digamos que esto los estaba distrayendo y los estaba entreteniendo en un destino que no era el de ellos. Entonces ellos empiezan a caminar hacia el desierto, luego de que, bueno, pasaron muchas cosas y que el faraón, la última parte, que es la muerte de los primogénitos, el faraón dice, sí, bueno, que se vaya este pueblo, porque muchos le habían dicho, suéltelo, suéltelo, y él no lo quería soltar porque eran mano de obra. Y ellos, los judíos, en ese momento no eran judíos, sino los israelitas, ya veremos cuando se constituyen en judíos, ellos, el pueblo de Israel, hacía unos trabajos para Egipto y eran trabajos bien pagados. O sea, ellos tenían, por ejemplo, posibilidad de ascender en el mundo egipcio de forma controlada, pero necesitamos sus servicios, necesitamos que nos sirvan de pintores, eran muy buenos artistas, entonces necesitamos que nos sirvan de aquí para que adornen nuestros templos. Digamos que todas sus capacidades estaban al servicio de cosas equivocadas y por eso a ellos les daban un pago que era una casa, que era comida, que era entretención, que era diversión, mucho de lo que vemos ahora. Trabaja, gástate tu juventud, gástate tu belleza y yo te doy algo a cambio. Y algo a cambio es placer, es la posibilidad de tener una casa, de tener una profesión, lo mismo que pasa con otras mujeres. Estamos hablando ya del tiempo de ahora. Y haciendo como ese comparativo, digamos que eso propiamente no era malo, pero ellos estaban llamados a hacer algo más, estaban llamados a vivir de una forma diferente, estaban llamados a algo mayor, a que por medio de ese pueblo entrara la salvación al mundo. Y ellos sufren una primera purificación y es el desierto. El desierto donde Dios, en el monte Sinaí, le entrega las tablas de los mandamientos a Moisés. ¿Sí recuerdan ese momento? Entonces salieron de Egipto, caminaron por el desierto, pero antes de empezar el peregrinar de 40 años, Moisés tiene ese encuentro con Dios cara a cara, ¿cierto? Le muestra su gloria en el monte Sinaí y es allí donde le entrega las tablas de los mandamientos y les dice, miren, si ustedes van a ser mi pueblo, yo haré con ustedes una alianza y estos son los mandamientos que ustedes deben proteger en sus almas. Y si ustedes no los protegen, vendrán sobre ustedes unas calamidades. Pero digamos que Dios estaba dándose a conocer paulatinamente, estaba dando a conocer su grandeza, su poder y a mostrarle que el propósito con el cual había creado al ser humano era mayor que ganar el dinero, comer, gastarse el dinero, divertirse, el placer. Dios dijo, eso fácilmente lo pueden hacer los animales. Bueno, ellos no ganan la comida, pero fácilmente podríamos decir que eso es algo como muy animalizar, bestializar el propósito del ser humano. Y ya vemos que Dios puso muchas grandezas en nosotros como para dejarnos simplemente en un fin tan pequeñito, en un fin tan chiquitico. Entonces ahí es cuando Dios le da los mandamientos a Moisés. Este pueblo empieza a conquistar entonces ese desierto que será el conquistar su propia alma, el conquistar las generaciones que vendrán, el purificar un poco digo porque más adelante vendrán unas purificaciones verdaderas que darán paso a un verdadero pueblo. Digamos que este fue como el inicio, pero el pueblo de Israel verdadero no es este. Ya vamos a ver por qué no, más adelantico. Entonces toda esta historia es para decir que Dios se va revelando no solamente a este pueblo, sino que también, o sea, haciendo como la comparación, quiere revelarse a nosotros
a través de nuestra historia, de nuestras propias familias, quiere revelarse, quiere mostrarse, quiere decirnos cuán grande es Él y se da a conocer. Entonces, por eso, ustedes ven que este curso de dignificación de la mujer empezó con un examen de conciencia. Y quien no lo haya hecho hasta el día de hoy, que va a finalizar el módulo 1, que es el padre, mi relación con el padre como mujer, le invito a que lo haga. Es el momento para hacerlo, para hacer ese examen de conciencia. Se los vamos a volver a dejar acá en la cajita de descripción de este video. Y también se los vamos a mandar al grupo de Telegram y al grupo de WhatsApp. Resulta entonces que esta historia, y aquí empieza como una historia nueva, como una historia, ¿qué diremos? Una historia llena de matices. Este pueblo entonces pasa unos pequeños triunfos y puede conquistar la tierra prometida. Luego de 40 años de peregrinar en el desierto, ya ven la tierra prometida y entran en ella. Entran en ella no sin antes conquistarla, ¿cierto? Batirse con otros pueblos para conquistarla. Cuando ya toman posesión de esta tierra, se empieza a constituir, ya no son pueblos tan nómadas, sino que ya entonces toman lugar en el mundo y empiezan a asentarse. Y es esto lo que veremos ahora. Empieza una serie de reyes. Esto lo podemos ver, digamos que estamos como recorriendo la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, porque en la segunda parte de este encuentro de dignificación de la mujer veremos el Nuevo Testamento. Y cuando entonces este pueblo se asienta y empieza a constituirse ya como nación, vamos a saltarnos toda esa parte de los primeros reyes, del primer rey que es Saúl, luego el segundo rey que es David, y esos reyes eran constituidos por unción. Digamos que Dios quería hacer una alianza ya de una persona pasó a hacer una alianza con todo un pueblo. Esa alianza en el monte Sinaí, que dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, en el monte Sinaí, y le entrega los mandamientos. Ahora quiere constituir una alianza con un rey para afianzar una dinastía, una familia, una realeza de la cual sacar a Jesús. Pero entonces es importante el reinado de David porque será el reinado de más opulencia, el reinado de mayor estabilidad, el reinado donde tenían todos los enemigos bajo control, estaban posicionados en su tierra, se habían apropiado de lo que Dios les había dado y ellos estaban ahí en cierta bonanza, en cierta bendición. Y ahí, con este rey, que era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios hace una alianza con él y le dice, afirmaré tu trono hasta el fin de los tiempos, de generación en generación, y haré para él un reinado perpetuo. Por eso nuestro Señor Jesucristo sale del trono de David, por eso sale de acá. Este hombre, David, tiene un hijo, Salomón, que será quien le sucede en el trono. Y Salomón, aunque tampoco era el primogénito, digamos que hay una cierta tendencia de este pueblo a escoger, y no por ley natural, sino a escoger a voluntad, pero a Dios también eso le sirve. Lo veremos más adelante, Dios se vale de esas causas segundas que son nuestros errores o fallos como seres humanos para hacer propósito en nuestro camino de fe. A Él no se le sale nada de los planes. Él trabaja con lo que le damos, poco o mucho. A Él le sirve todo para su gloria, no es poco o nada. Solo que si tenemos una mayor disposición, obviamente tendremos una mayor gloria de Dios en nosotros. Entonces, en este espacio de tiempo sucede algo muy importante. David le entregó un pueblo unido a Salomón y Salomón le entregó un pueblo unido a su primogénito. Este primogénito
se llamaba Roboam y será muy importante porque hay una historia detrás de esta historia. Esto normalmente pues hace falta mucho discernimiento, mucho cielo que el Señor nos conceda siempre para poder llegar a comprender la historia de la salvación de esta manera. Estamos ahora en la parte histórica todavía. Entonces, David tiene un hijo, se llama Salomón, y Salomón tiene un hijo, y ese hijo se llama Roboam. Resulta que David había dado una época de mucha estabilidad, de mucha bonanza, y esa fue la época que heredó su hijo Salomón, al que llamarían que nadie ha tenido más sabiduría que este, ni más riqueza, ni más de todo. Ese hijo fue Salomón. Él gustaba mucho de la buena vida. Resulta que su padre había conquistado esta tierra con lucha, batiéndose con los enemigos, haciendo brillar la gloria de Dios. Ahora, su hijo no tenía el mismo carácter, ciertamente era un hombre muy tranquilo, no gustaba de guerras y se dedicó a hacer alianzas con muchas mujeres, con muchas civilizaciones vecinas a través de mujeres. Entonces decía, como yo quiero conservar la paz con este pueblo, me voy a casar con su hija, con la hija del rey, de ese rey de allá. Entonces se casaba con esta, entonces tuvo 300 esposas, 600 concubinas, 1000 no sé qué, o sea, tuvo muchas mujeres. Y ciertamente lo interesante aquí no es que, bueno, con todas tuviera relaciones íntimas, sino que lo cierto es que era como una demostración de soberanía y de poder y de reinado. Mientras su papá reinó por la violencia, él reinó por la astucia política, que ciertamente tuvo unas consecuencias. Entonces a la hermosa Jerusalén empezaron a llegar un montón de mujeres, cada una con sus creencias, con sus dioses, y nunca en la historia de Israel hubo mayor idolatría que cuando estuvo Salomón. Esa fue la época del supuesto hombre más sabio, esto para que vayamos como viendo la realidad de nuestra miseria humana. Que de sabio, digamos que tenía intención de sabiduría, de poder gobernar el pueblo con justicia. Y Dios se complace de esta intención de querer hacer lo justo, pero digamos que la humanidad de Salomón no alcanzó hasta allá. Ahora, este hombre entonces entrega un pueblo unido, pero idólatra, un poco desvirtuado a lo que él recibió. Entonces se lo entrega a Roboam. Roboam, un hombre claro, si Salomón se había acostumbrado a vivir en medio de la comodidad, Roboam sí que más. Roboam, malcriado como era, Roboam, duro, detestable como era para el pueblo, empezó a reinar. Y empezó a reinar con tanta dureza, porque es que mantener el nivel de vida de un rey, egocéntrico además, como lo era su padre Salomón, costaba mucho dinero. Entonces el tributo que debía pagar el pueblo, todas las tribus de Israel debían pagar un tributo. Y resulta que Roboam dice, yo quiero la mejor vida, o sea, yo me quiero acostumbrar y acomodar aquí a la mejor vida, a esa misma vida que mi papá me tuvo acostumbrado siempre y mejor, porque mi papá gustaba de lujos, yo más. Entonces empieza a mostrar su señorío poniendo más impuestos. Obviamente lo que se veía venir, que no faltan siempre, oportunistas viendo las situaciones sociales, civiles, empieza un hombre por allá, Jeroboam, en las tribus del norte, y dice, yo propongo que nos independicemos de las tribus del sur, que eran dos, que eran la tribu de Judá, de ahí aparecerán los judíos, y era la tribu de Benjamín, eran dos tribus. Faltan otras 10, o digamos, los levitas, que eran los sacerdotes, estaban en todo el territorio, y entonces decían, bueno, faltan otras 9,
Esas otras 9 tribus hacían parte de las del norte y Jeroboam, no se me pierdan en la historia que esto es muy importante. Esto es muy importante para que entendamos de dónde sale el verdadero pueblo, porque lo que vamos a ver es que este pueblo se dividió y se disolvió y tendió casi a desaparecer. Pero de ahí sale un nuevo pueblo. Ese pueblo que dará origen a la Virgen María. Es importante que esto lo tengan claro para que no se me pierdan. Entonces, recapitulando, Salomón tuvo un hijo, un primogénito llamado Roboam, un hombre muy egoísta, muy egocéntrico, un hombre vanidoso, un hombre codicioso, un hombre acostumbrado a la buena vida y quería preservar este estilo de vida, incluso a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Entonces, en medio de su injusticia, de la injusticia de su reinado, provoca un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado es acogido por las tribus del norte, es propiciado y es llevado a cabo por las tribus del norte. Entonces, Jeroboam, norte, Roboam, sur. Jeroboam, norte, Roboam, sur. Última vez. Jeroboam, norte, Roboam, sur. En el sur estaban 2 tribus y en el norte había 9, porque digamos que la tribu de Leví no tenía lugar en específico porque estaba diseminada en todo el territorio, porque eran los sacerdotes y cada tribu debía tener sacerdotes. Entonces esa era la tribu de Leví. Entonces abajo había una porción importante de la tribu de Leví, estaba Judá, la tribu de Judá, de donde saldrá el león de Judá, que es Jesús. Y aquí estaba también Benjamín, que era la tribu de la cual venía los primeros reyes. Bueno, resulta que en medio de todo esto, las 9 tribus del norte se independizaron, pero se dieron cuenta, el templo está en las tribus del sur, está en el sur, nuestro templo donde nosotros adoramos a Dios. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se quedaron con la ley de Moisés y empezaron a asignar sacerdotes a discreción y empezaron a tener un pueblo independizado, pero basado en el hambre de poder. Porque si bien es cierto que el otro estaba siendo muy injusto, Roboam, no era para uno independizarse también de la creencia en Dios y de la integridad en la ley. Entonces, como la mayoría de los sacerdotes habían quedado abajo en el sur, los del norte empezaron a tener también su propia religión. Y esto es muy importante porque lo estamos viendo incluso hoy día. Todo aquel que quiere obtener la paz o una falsa paz, esto va a ser muy importante, obtener una falsa paz está dispuesto a venderse a cualquier cosa, digamos, a anestesiar su conciencia. Sabe lo que es correcto y va y se mete en cualquier parte para obtener medianamente paz, para decir que está cumpliendo con Dios. Entonces eso eran las tribus del norte. Como sufrieron eso es una apostasía, una violencia a la ley que les había sido dada. Ellos se quedaron con la ley de Moisés, pero incumplieron una de las leyes más importantes, y era que solo un descendiente de levita podía ser sacerdote, y eso tenía un orden en el plan de Dios. Resulta que los dos pueblos empezaron a vivir su vida de forma diferente. Estos, los del sur, con el templo de Jerusalén que le había construido Salomón a Dios, empezaron a vivir la fe, pero también se hicieron acreedores a lo mismo que esto, solamente que la consecuencia será diferente porque la raíz es diferente. Este pueblo se dividió del otro. Jeroboam era muy ambicioso. Jeroboam, quien propició el golpe de Estado, dijo: este papayazo que me ha dado Roboam, yo no lo voy a desbaratar, no lo voy a malgastar. Me ha dado la oportunidad de ser rey a mi manera en el norte, de constituirme rey a mi manera en el norte. Entonces se dividió el pueblo. Y estos quedaron poquitos, estos quedaron más bastantes, pero quedaron idólatras, porque se adoraban a sí mismos, porque ya no eran las normas de Dios. Lo mismo que sucede cuando nosotros queremos dar culto a Dios a nuestra manera. A quienes nos estamos adorando somos a nosotras mismas. Y nosotras
a través de la historia de nuestra familia nos vamos a dar cuenta cómo llegan, por ejemplo, a la brujería. Nuestras familias, cómo caen en la brujería. Ciertamente lo hacen pensando que es el camino, que es la salida a una quiebra económica. Ir a hacerme unos baños de no sé qué, ir a hacer lo que yo quiera, a obtener mi paz como yo lo necesito. Paz en los bienes materiales, paz en una falsa tranquilidad, paz en un adormecimiento de la conciencia. Eso no son verdaderas paz. Esa no es la verdadera paz. Resulta entonces que el pueblo, este pueblo del norte, fue invadido. Fue invadido por otro pueblo, se llaman los asirios, y el pueblo del sur fue invadido por otro pueblo que se llamaban los caldeos. Los asirios, brutales, diseminaron a la población israelita del norte, a las 9 tribus que quedaban, las regaron. ¿Por qué? Porque rompieron la continuidad de lo que es una familia. Cogieron a los hombres, los mataron y a las mujeres las violaron. Las tomaron como esclavas sexuales, entonces ya los hijos que salían de estas israelitas ya no eran hijos legítimos, porque eran hijos producto de violaciones. Entonces ellas ciertamente tenían sus hijos y esos hijos ciertamente tendrán parte de israelitas, porque los judíos se quedaron abajo. Por eso quienes prevalecen hasta hoy no son los israelitas como tal, sino pues pueblo de Dios como nación sí, pero no como pueblo de Dios, sino que prevalecen fundamentalmente los judíos, que es de donde nosotros saldremos, nosotros pueblo de Dios. Es importante tener en cuenta el contexto de este primer destierro, que es el destierro de las tribus de arriba, las idólatras, y el destierro de las tribus del sur. Estos no servían a Dios por servirse a sí mismos, porque en el hambre de poder malgastaron la riqueza más impresionante que ellos tenían, que no era el poder, sino su fe. Y no fueron fieles a lo que Dios les había dado, que eran esos mandatos de Moisés para custodiar la fe y que la fe se prolongara en el tiempo. Y hasta ahora lo había hecho, pero con ese golpe de estado ellos se vieron en la obligación de poner otros sacerdotes que no eran verdaderos sacerdotes. Es como decir que hoy o mañana van a empezar a poner sacerdotisas. Eso no es de Dios. No viene dentro del querer santo de Dios, porque desde el principio, cuando nuestro Señor instaura un nuevo sacerdocio, Él pone un orden santo y a la mujer le da un lugar importante que el hombre no puede ocupar en el mundo religioso, y al hombre le da también un lugar que la mujer no puede ocupar sin desvirtuarse a sí misma. Entonces las tribus del norte habían dejado de servir a Dios por servirse a sí mismos, conservando sus intereses políticos, que era independencia. Y las tribus del sur habían conservado el templo, a Dios, pero digamos que volvían a caer una y otra vez en idolatría. Esa tentación de querer servir a otros dioses en busca de una cierta paz económica. Entonces yo tengo que estar en paz con el Dios, con el demonio que rige este pueblo. Entonces ofrecían sus hijos en sacrificio a dioses falsos, a los dioses que para ellos, según la creencia del lugar donde estaban, gobernaban esas tierras. Entonces, para que les fuera bien en los sembrados, empezaban a servir a estos dioses. Y servir a estos dioses es coger un altar, ponerlo aquí, pero no un altar para Dios, para Yahvé, sino un altar para los Baales, que les llamaban ellos. Los Baales eran los dioses falsos, que cuando vamos a ver en el sentido religioso, eran demonios a los cuales ellos estaban invocando, demonios que no se saciaban con nada, demonios que no tenían saciedad con nada. Y ellos les sacrificaban animales, les sacrificaban personas, y no era suficiente porque eran dioses falsos, eran demonios, venían a destruir solamente. Entonces ellos empezaron a caer, los de abajo, en ese tipo de idolatría. Estos se servían a sí mismos, los del norte, y los del sur servían a dioses falsos. Entonces Dios dijo, definitivamente esto merece una invasión y los voy a llevar al destierro. Si ustedes siguen sirviendo
de esta manera a sus propios placeres, a sus propias ideas y convicciones, a su propia manera de concebir el mundo, entonces yo los voy a desterrar. Y los del norte sufrieron un destierro terrible porque digamos que en ellos no se pudo dar continuidad en las familias. Entonces ya cuando por ejemplo un hijo por allá, el hijo del nieto, del sobrino, del tío abuelo, de la octava, décima, veinteava generación, le preguntaban, ¿usted de qué tribu es? Ellos ya no sabían decir si era de cuál de esas 9 tribus del norte. Estamos hablando del destierro del norte. Los asirios desterraron, y no solamente desterraron, el destierro fue sacarlos de sus casas, pero mezclarlos con otras tierras, con otras gentes, con ellos mismos, producto de la esclavitud sexual que también habían sufrido estas mujeres y el maltrato sexual. Entonces a los hombres los mataban para que no hubieran nuevas generaciones israelitas, y a las mujeres las tomaban no como esposas, las esclavizaban. Entonces digamos que de aquí surgieron unas nuevas realidades familiares, y era que nadie sabía de dónde venía. Entonces ese tejido familiar se dañó. Ya estas tribus del norte, y si ustedes se ponen a ver, no hay continuidad en la historia en este destierro generado por los asirios. En el sur, el destierro generado por los caldeos tuvo una connotación diferente. Y esta connotación que tuvo fue que ellos sí permanecieron unidos. En los pueblos donde iban, decían, los judíos están allá. Ya no les llamaban israelitas, sino judíos, propiamente porque la tribu de Benjamín era muy pequeñita, entonces digamos que fue absorbida por Judá, la tribu de Judá. Entonces allá, en esa tribu pequeñita, se constituyó como el nuevo pueblo con el grande, ya les llamaban era los judíos. Entonces los judíos allá y nosotros acá. Los caldeos propiamente, y quien llevó al destierro a los judíos fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue quien desterró por 70 años hasta que fue vencido por otro pueblo, por los persas, hasta que fue vencido por los persas. Es que hubo destierro. Fueron 70 años amargos donde los israelitas, propiamente los judíos, se vieron sometidos a toda clase de ultrajes, de maltrato, de violaciones, de atropellos, pero sus familias en sí, de esclavitudes, pero sus familias en sí estaban unidas. Entonces, a diferencia del destierro de arriba, de las tribus del norte, que fue provocado por los asirios, las tribus del sur se conservaron unidas. Las dos tribus, la tribu del sur, que era Judá, y Benjamín, que se constituyeron ya en una sola. Entonces, estas familias, cuando son liberadas, porque este es el remanente que Dios promete, que va a dejar por amor de su nombre, Él va a permitir esta purificación porque quiere sacar de aquí un nuevo pueblo. Entonces, cuando ellos ya del destierro vuelven a su tierra, se dan cuenta que son pobres, ya la bonanza del tiempo de David ya no existía, ya la bonanza del tiempo de Salomón menos, tampoco estaban los ultrajes de Roboam, pero tampoco había riqueza, no había nada. Había una pobreza, un desánimo en la fe, un debilitar el espíritu de estos hombres y mujeres. Y estos hombres son los que se llamarán, esto es muy importante porque a través de todo esto desarrollaremos una espiritualidad muy bonita en las próximas charlas, y serán los pobres de Yahvé. De aquí salen los pobres de Yahvé, de los que quedaron de este destierro. El resto que no se murió, que no quedó allá, que no quedó muerto en el camino, los que alcanzaron a llegar nuevamente a la tierra prometida, a Jerusalén,
son los que ahora se constituyen como el nuevo pueblo de Dios, que son los pobres de Yahvé. En la lengua de ellos se llaman los Anahuín. Resulta que de este remanente es que sale la Virgen María. Y esto tendrá, como les digo, no alcanzamos a desarrollar todo en esta charla, pero sí es muy importante conocer esta historia porque vamos a ver rápidamente a dos mujeres. Bueno, nombraremos algunas mujeres importantes y este es el valor de la mujer en la historia del pueblo de Israel, en nuestra historia, porque es nuestra historia también. Es el pueblo de nuestra fe, a la cual pertenece nuestra fe. Entonces es como nosotros reconocer cuál es el tesoro que hay allí y cómo se han comportado estas mujeres. Esto lo desarrollaremos más a profundidad allá, más adelante, pero solamente lo vamos a enumerar, aquí lo vamos a nombrar, y es que la primera mujer a través de la cual hay vida en el mundo es Eva, ¿cierto? Luego viene Sara, a través de la primera mujer a través de la cual Dios empieza a formar y a constituir ese pueblo. Hay otra mujer muy importante y es Rebeca. Rebeca, que es, digamos que, ¿cómo es eso? Bueno, la mamá de Isaac era Sara y Isaac era el suegro de Rebeca. Rebeca tuerce la historia y designa una bendición que era para Esaú, se la otorga a Jacob. Tuerce la historia y de ahí, de este Jacob, es que salen 12 tribus. Propiamente, luego de esto, hay otra mujer, hay muchas mujeres a través de las cuales, pero vemos que el valor más resaltado en todas estas es la maternidad, a través de las cuales y sin las cuales no puede haber pueblo y no puede haber historia. Con el sí a la vida de ellas, la historia se ha escrito nuevamente. Más adelante veremos a la mamá de Moisés que se arriesga a salvar la vida de su hijo, lo mete en una canastica y lo manda. En el amor a la vida y el amor a sus hijos, nosotras estamos también llamadas a reescribir la historia, y no solamente nuestra historia, sino la historia del mundo, la historia de la humanidad. Más adelante vemos cuando hay la liberación, propiamente hay una mujer, es la hermana de Moisés, María, cuando hay la liberación del pueblo de Israel y el paso al desierto, cuando cayeron los carros del faraón al mar rojo, que quedó cubierto todo con agua y quedaron ellos sepultados en agua por estar persiguiendo a los israelitas. Resulta que esta mujer, María, empieza a danzar y empieza a cantar y empieza a dar gloria a Dios, y hay como una gloria de Dios que viene sobre ellos y que no se apartará de ellos. Fruto también no solamente de la promesa de Dios, sino que también de la adoración que ellos entregaron a Dios en medio de su alegría y en medio de la victoria que les otorgó. Esta mujer, María, es la primera que empieza a marcar la adoración de las mujeres, la verdadera adoración, porque ahí ya había sucedido la prefigura de Eucaristía, que la vamos a ver más adelante. Entonces, esa mujer, María, empieza un camino de adoración. Y es una mujer, no es un hombre, no es Moisés quien lo hace, es una mujer quien lo hace. Veremos la importancia que esto tiene más adelante. Luego, cuando ya entran a la tierra prometida, Josué, en el tiempo de los jueces, o sea, ya entraron a la tierra prometida, Moisés salió, los jueces quedaron, hay una mujer, se llama Débora, es como una profetisa. Esta mujer empieza a decirle al rey que está en ese momento, o al juez que está en ese momento, además Débora es jueza, y empieza a decirle, mira, tú vas a vencer a Sísara. Sísara pues era como el enemigo de ese momento. Y hay otra mujer, se llama Yael. Débora y Yael empiezan
Débora profetiza, una mujer vencerá a tu enemigo. Y resulta que Sísara se le quedaron los carros atascados ahí, eso lo pueden ver en el libro de los jueces. Sísara se le queda el carro atascado y sale a buscar refugio porque vienen persiguiéndolo. Y entra en la casa de Yael y Yael le dice, no tengas miedo, ven. Y lo hace y lo envuelve en una manta, en una sábana, y le da leche y él queda dormido del cansancio y así como está dormido, Sísara le ataca y lo mata en la cabeza, le hiere en la cabeza con una estaca. Cuando ya llegan a ver entonces al enemigo buscándolo, ya él dice, mira, te lo entrego. Ya él lo venció, todo el ejército no lo había vencido, pero ya él, una sola mujer, vence al enemigo de Israel. Luego pasará algo parecido y por eso quería hablar del destierro, porque hay como hay ya dos pueblos, las tribus del norte y las tribus del sur, a cada una le sucede un destierro diferente. Y en cada una Dios se manifiesta con el poder de la feminidad. Se manifiesta en su grandeza a través de dos mujeres. En las tribus del norte se manifestará con Judith. Vean, solamente el tema de Judith merece una charla. Aquí solo lo voy a mencionar. Judith libera al pueblo de Israel, a las tribus del norte, en el destierro, antes de que empiecen a pasar un montón de cosas, antes de que ellos desaparezcan prácticamente, de que queden borrados de la faz de la tierra. Judith, es impresionante esta mujer, porque es una mujer preciosísima, una mujer bellísima, una mujer que quedó viuda, quedó rica, pero aparte es temerosa de Dios, es una mujer muy piadosa, es una mujer que vive para dar gloria a Dios con todo su ser. Y ella sola se enfrenta al general de los ejércitos. Esto es una historia emocionante. Yo les invito a que la lean, es el libro de Judith, son como 17 capítulos. No es algo muy extenso, pero es algo preciosísimo, es una riqueza. Y ahí lo retomaremos más adelante porque solo esto merece una charla. Entonces, esa historia de Judith, a través de su belleza, a través de su temor de Dios, ella no pone su riqueza o su confianza en su belleza. Ella pone su confianza en Dios. Y su belleza es un arma para la gloria de Dios. Y en el tiempo que vivió Judith, que fueron 105 años, incluso hasta después de su muerte, mucho tiempo el enemigo estuvo alejado. Y ella fue la barrera, ella fue la defensa que Dios necesitó para vencer a Holofernes, que era el general de este ejército, el ejército asirio. Holofernes fue vencido por una mujer con su belleza, con toda su feminidad. Ella no quería parecerse a un hombre, ella no quería gobernar como un hombre, ella no quería militar como un hombre, ella ni siquiera tenía una estrategia. Lo único que ella tenía era amor por Dios y por su pueblo, y dijo, yo lo voy a hacer con mi mano, con la ayuda de Dios. Y Dios va a respaldar este deseo que yo tengo de que mi pueblo sea libre. Entonces ella vivió 105 años y aún allá, más allá, el pueblo duró como blindado a través de la proeza que hizo Judith. Eso sucedió en las tribus del norte. Ella era la tribu de Simeón, de la tribu del norte. Pero en el sur, propiamente, sucedió con Esther. Esther, impresionante esta mujer, era de la tribu de Benjamín. Hubo como un remanente, ya cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Babilonia. Recuerden que se los habían llevado, Nabucodonosor se los había llevado, pero les dijo, no, ustedes allá y nosotros acá, con ustedes no nos vamos a juntar y con ustedes no vamos a tener hijos. Nosotros somos de una casta más alta. Así en pocas palabras fue que le dijo. Y en medio de todo este drama, de todo lo que aquí se vivió, Esther fue nombrada, ya cuando estaban los persas, después de Ciro, que fue el que otorgó la libertad a los judíos. Recuerden, Nabucodonosor se los llevó. 70 años estuvieron en Babilonia. ¿Haciendo qué? Haciendo trabajos bajos.
limpiando las cañerías, recogiendo la basura, organizando los jardines colgantes de Babilonia, de la famosa Babilonia. Todo esto fue con sangre judía. Y luego llegó Ciro y dijo, yo soy persa, yo no quiero la grandeza de Babilonia, ¿para qué están esos judíos ahí? Precisamente para mantener la ciudad. No, yo antes quiero que la ciudad se caiga. Entonces llegaron los persas y reinaron, ya quitaron a Babilonia, a este dios a este hombre que se creía Dios, que era Nabucodonosor, lo quitó Ciro. Y Ciro dijo, no, déjenlos que los judíos se vayan para esas tierras que tenemos por allá lejanas. Finalmente esos también son nuestros dominios, que ellos cuiden nuestras tierras. Entonces los mandó, los devolvió para la tierra de ellos, ya se había acabado el destierro, ellos habían quedado súper debilitados, pero ya llegó el gobierno de los persas, a los que les tenían que pagar tributo y bajo el yugo del cual estaban. Y ese yugo se conservó y pasó de generación en generación, de pueblo en pueblo, hasta que llegó a Roma, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí se constituyó una espiritualidad muy diferente, y es la que desarrollaremos en la segunda parte, que son los pobres de Yahvé. Ese pueblo que llegó allá diezmado, esos pobres de Yahvé, esta mujer, Esther, a pesar de ser reina, hace parte de los pobres de Yahvé. Ella ya sabía que no podía poner su confianza en el hombre, ni en el título de reina que tenía, ni en su belleza, que ciertamente era mucha. Llegó a ser reina precisamente porque Jerjes, que era el rey de Persia en ese momento, le dijo a Basti, que era su reina. Jerjes, rey de Persia, tenía una reina de Persia que era Basti. Y como ella no le obedeció en algo, él dijo, voy a tomarte entre todas las provincias, no importa de dónde sea, las mujeres más hermosas. Y de todas las más hermosas voy a escoger una para mí como reina. Resulta que llegó allá la más hermosa de todas, era una judía, era Esther. Y Dios la había puesto ahí para defender a su pueblo del exterminio. Porque resulta que más adelante, ella, con su belleza, con su atención, con su docilidad, con su sencillez, con su abnegación, tendrá que otorgar su vida para la salvación de su pueblo. Y ciertamente su vida le será condonada, ella no pierde la vida y también recibe la salvación de su pueblo. Por eso nuestro Señor Jesucristo pudo llegar a nosotros. Estas características de las mujeres de nuestra historia, digamos que esto que hemos hecho es como la antesala y la introducción, el finalizar el módulo 1 y el empezar el módulo 2, que es con los pobres de Yahvé y propiamente con la Virgen María, porque ella sale de este pueblo, de este remanente que entra al destierro. Recuerden que los otros no llegaron nuevamente a su tierra, los del norte, pero los del sur sí. Y de aquí, de la tribu de Judá, la Virgen María saldrá San José y saldrá toda la casta de hombres santos, de hombres y mujeres que serán para nosotros los referentes de nuestro tiempo. No sin antes ver en Judith y en Esther mujeres que han tenido preponderancia, que han tenido como esa importancia en la historia de nuestra salvación. Es Judith y Esther, y todas las mujeres que de ahí para abajo han derivado, Susana, Isabel, todas estas que también serán parte de los pobres de Yahvé, este nuevo pueblo del cual nosotros, esta generación en la fe está llamado a ser y a triunfar y a constituirse como esos herederos, siendo pobres de Yahvé. Ya vamos a ver qué significa eso en las siguientes charlas. Para decir entonces que nos queda la tarea de construir mi historia familiar, de ver cuáles han sido esos pecados de mis padres, antepasados. Esto algunas ya lo tendrán claro porque ya lo hemos hecho antes, pero con esto vamos a sanar nuestra feminidad. Con esta historia vamos a empezar a sanar nuestro lugar en la sociedad y vamos a reclamarlo para la mayor gloria de Dios en nosotros y en nuestras familias y en la sociedad a la cual pertenecemos.
Vamos a ver más adelante entonces en la charla que sigue. En la charla que sigue presentaremos el calendario para el segundo módulo y ahí empezaremos a ver todo este desarrollo de lo que hoy hemos visto. Por lo pronto, hacer nuestra historia. Quienes quieran escribir la historia de su vida, su testimonio, empezar a ver desde mi niñez, o sea, quiénes fueron mis padres, cómo llegaron a ser esposos o a unirse, quién es mi familia, de mis primeros años, mi primera infancia, mi adolescencia, mi juventud y ahora mi adultez, cómo la he vivido. ¿Qué hay de mi historia? Esto nos va a dar una perspectiva. Yo les pido que sean muy obedientes, porque a partir de esto vamos a hacer un trabajo fuertísimo de sanación familiar, de sanación intergeneracional, de las heridas que tenemos en nuestra feminidad, que muchas nos han sido dadas desde tiempo atrás. Vamos a empezar entonces con mucha obediencia a construir la historia de nuestra familia y nuestra propia historia como mujeres. Les he contado el pueblo de Israel cómo vivió, porque ellos eran idólatras. Vamos a identificar también cuáles han sido las idolatrías de nuestra familia. Al licor, al juego, a la prostitución, a la pedofilia, al asesinato, tantas y tantas miserias de las cuales nuestras familias son como dueñas. Cambiarles esa riqueza que ellos consideran por una nueva, por una verdadera. Y eso es, muchachas, porque ustedes van a representar en sus familias ese papel de Judith, ese papel de Esther. Por eso quería llegar a la época del destierro de diferentes pueblos, porque de acuerdo a lo que sus familias hayan vivido, ustedes van a ser las heroínas de su historia, la historia de sus familias. Vamos a dejar la charla hasta aquí, encomendándonos a la Virgen María, de quien tenemos referente perfecto de feminidad, de belleza. Vamos a hacer esta tarea muy obedientes y le pedimos a la Virgen María que nos asista en todo lo que necesitemos para llevarla a cabo, construir la historia de nuestra familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos entonces en la próxima charla.